Bienvenidos, espero que estén bien. Vamos a continuar estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Esta semana nos toca leer la porción de esta para allá que se llama Ekev. Como venimos contando, estamos viendo los primeros 5 libros de la Biblia en una porción semanal. Ya vimos los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y ahora estamos leyendo el último libro, el 5.º libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio. Devarim se llama en su lenguaje original, ¿sí? Fue traducido al griego y del griego nos llegó al español como Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero nosotros sabemos que el libro se llama Devarim y significa palabras o dichos. Entonces vamos a leer a partir del capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y fíjate qué cosa, ¿no? Porque esta para allá se llama Ekev. ¿Sí? Vamos a empezar a leer la primera versículo, ¿sí? Deuteronomio 7, versículo 12 en adelante, dice: Esta será la recompensa cuando escuchen estas leyes y las observen y las realicen. Guardará Hashem tu Dios para ti el pacto y la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite, la cría de tus manadas y los rebaños de tus ovejas y cabras, sobre la tierra que juró a tus padres que te dará. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti hombre infértil ni mujer infértil, ni entre tus animales. Quitará a Hashem de ti toda enfermedad y todos los padecimientos malos de Egipto que conociste. No los pondrá en ti, sino que los pondrá en tus enemigos. Devorarás a todos los pueblos que Hashem tu Dios te entregue. No se apiadará tu ojo de ellos, ni servirás a sus dioses, porque una trampa es para ti. Quizás digas en tu corazón: son más numerosas estas naciones que yo, ¿y cómo las podré expulsar? No les temas. Recordarás lo que Hashem tu Dios le hizo al faraón y a todo Egipto, y las pruebas grandes que vieron tus ojos, y las señales, y las maravillas, y la mano fuerte, y el brazo extendido con que Hashem tu Dios te sacó. Así hará Hashem tu Dios a todos los pueblos delante de quienes te mires. Vamos a leer hasta acá. Más adelante seguimos con el resto. Pero el primer versículo, como siempre recalcamos, hay que leer y prestar atención a las primeras palabras. Y el primero dice, Deuteronomio 7:12 dice: Esta será la recompensa cuando escuchen estas leyes. En realidad acá fue traducido de esta manera porque lo que dice es: esto es Ekev cuando escuche estas leyes. Es decir, la palabra Ekev significa talón. No significa esta será la recompensa, significa talón. Y también talón se tradujo como la recompensa, y también se traduce como por cuanto, o ya que ustedes hicieron tal cosa. Es que conocemos un personaje bíblico que tenía este nombre. El nombre era Jacob. ¿Te acordás? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, cuando él nació, agarró a su hermano, a Esaú, del talón y lo sostuvo, y así fue que él nació.
Por eso le pusieron por nombre Jacob, que es una derivación de esta palabra Ekeb y significa talón. Después más adelante, cuando él pelea contra el ángel, le pide una bendición y el ángel le dice, bueno, te voy a bendecir de tal manera que te voy a cambiar el nombre, ya no te llamarás más, no va a ser más tu nombre Jacob, sino que te vas a llamar ahora Israel. Y lo que le estaba diciendo al ángel, como dijimos muchas veces acá, le estaba diciendo, ya no vas a ser talón, sino que vas a ser cabeza. Eso fue lo que significan las palabras con las que el ángel lo bendijo. Sin embargo, acá dice, por cuanto escuchaste estas leyes y las observaste y las realizaste, tu Dios guardará el pacto para ti y la benevolencia que prometió a tus padres. Esta palabra la tradujeron como por cuanto vos escuchaste y hiciste y guardaste las palabras de tu Dios. ¿Qué tiene que ver entonces talón? Vamos a ver. Todos sabemos que donde termina el nervio asiático es el talón, que es el nervio como que es como la espina dorsal del sistema nervioso. Y cuando te duele el nervio asiático, te duele todo el cuerpo porque está sostenido sobre eso. De hecho, nuestro cuerpo descansa sobre el talón. Si bien vos me dirás sobre la planta del pie, pero el que lo conecta es el talón. Y le damos más importancia a otras cosas, a las ideas, lo que puedo hacer con mis manos, el pensamiento, más que a lo que el objeto por el cual esté es sostenido. Y cuando estamos en el camino de Dios, muchas veces nosotros le damos más importancia a las cosas que nosotros catalogamos o queremos significar como cosas grandes y descuidamos aquellas cosas en las cuales se sostiene. Es decir, si vamos a nuestro ámbito, el ámbito evangélico, vemos a muchos que predican y hablan del Nuevo Testamento, casi olvidando o queriendo dar a entender de que el Antiguo Testamento fue para una época pasada y que no sirve, o etcétera, que quedó obsoleto y que ahora solamente hay que amar a Dios y amar a tu prójimo como a vos mismo y nada más. Pero eso no es correcto, porque se agarran malinterpretando una cosa. Cuando a Jesús se le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús lo resuelve y dice, bueno, mira, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son los más importantes. De ahí se desprende el resto de la ley, de la Torá. No dice que lo demás no sirve. Dice simplemente esto es lo más importante y de ahí se desprende todo lo demás. Y la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección y todo lo que viene adelante es algo muy grande y muy poderoso, pero descansa o se sostiene sobre el Antiguo Testamento, sobre la ley que dio Moisés, porque de qué manera tenía que ser crucificado, por qué fue el sacrificio de la cruz, por qué tuvo que resucitar, y todas esas cuestiones, por qué él fue llamado el Cordero de Dios, por qué justo en época de Pesaj, y justo resucitó en la fiesta de las primicias, después cuando fue la venida del Espíritu Santo, por qué fue justo en la fiesta de Shavuot. Todo eso tiene un porqué y una base en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que le está diciendo Dios al pueblo en este pasaje que acabamos de leer es,
por cuanto no estás descuidando las cosas en las cuales mi palabra, mi ley, mi instrucción o tu vida espiritual es sostenida, te voy a bendecir de tal manera. Nosotros muchas veces nos sostenemos solamente en Jesús. De hecho, no estoy hablando de la salvación, porque la salvación viene solamente y por medio de Cristo, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, no por algo que podamos haber hecho nosotros, sino por los méritos de Jesús. Pero lo que estoy hablando es que lo que nos está hablando ahora la palabra es: yo sé que vos le prestás atención a las grandes cosas, pero no descuides las cosas pequeñas. Hay una palabra, un proverbio que dice, la cosecha grande se echa a perder por las zorras pequeñas, o las zorras pequeñas echan a perder la gran cosecha. Es decir, nos preocupamos tanto en lo grande que descuidamos las cosas chiquitas o las cosas básicas, ¿no? Hubo un tiempo en el que en esto de la iglesia todos querían pasar de nivel, subir a otro nivel espiritual y etcétera, pero se olvidaban de lo más básico y de la cordialidad entre hermanos, y se enfocaban solamente en su propio crecimiento espiritual, el cual no era tal, porque al vivir en una comunidad no podemos descuidar. De hecho, el mandamiento que, como dije, fue nombrado y subrayado por Jesús, de amar a tu prójimo como a vos mismo, va de la mano con amar a Dios con todo lo que tengas. Porque si nosotros entendemos, las personas, el ser humano, si bien fue creado de la tierra y del polvo de la tierra fue formado, pero Dios le dio vida soplando en sus narices aliento de vida. Es decir, una parte de Dios fue puesta en el hombre primordial para que éste cobre vida, y nosotros también tenemos esa porción de Dios en nuestras vidas. Es decir, que vos sos una porción de Dios manifestada en este mundo. Y como vas a amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, uno dice, bueno, amo a Dios con todo, perfecto. Amá a tu prójimo como a vos mismo. Es decir, amate vos y reconocete y sabete una porción de Dios manifestada a través de tu cuerpo para este mundo. Y reconoce una porción de Dios en el otro. ¿Cuál otro? En tu prójimo, es decir, en tu próximo, aquel que está cerca tuyo. Hoy día puede ser tu compañero de trabajo, un familiar, un amigo, aquel con el que te toca pasar un tiempo, o el que se sienta al lado tuyo en el medio de transporte que uses, aquel que vas caminando y te lo cruzas, ese es tu próximo, ese es el que está cerca tuyo, es tu prójimo. Reconoce que hay una porción de Dios en su vida. Vos por ahí me decís, bueno, pues yo no sé si él es cristiano. No estamos hablando si es cristiano o no. Estamos hablando que para que una persona tenga vida es necesario el aliento de Dios en él. Entonces, todas las personas son una porción de Dios manifestada en esta vida. Que lo sepan, que tengan la conciencia, que actúen como tal, son dos puntos aparte, pero a nosotros nos corresponde reconocer y tener la conciencia de que Dios se manifiesta a través de los hombres, y cada hombre es una porción de Dios en esta vida, en este mundo. Entonces dice que cuando esta va a ser la recompensa, cuando escuchen la ley de Dios y observen y realicen y guarden lo que Dios te dijo, el pacto de benevolencia que prometió y todo lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque no nos podemos engañar. A ver, lo mismo que vos sembrás, vos cosechás. Más adelante, mirá, te voy a leer
acá. Más adelante en el capítulo 8 dice, vamos a ver el capítulo 8 versículo 1 del libro de Deuteronomio, dice: todo el mandamiento que te ordeno hoy, cuidarán de realizarlo para que vivan y se incrementen, entren y posean la tierra que juró Dios a tus padres. Recordarás todo el camino por el que te he llevado tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para conocer lo que hay en tu corazón. Si observas sus mandamientos o no, te afligió y te dejó padecer hambre, entonces te alimentó con el maná. No conocías ni conocían tus padres para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová tu Dios. Dice, te lo voy a leer bien, dice. Esto es el versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Te afligió y te dejó padecer hambre. Entonces te alimentó con el maná que no conocías ni conocían tus padres, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre. ¿Sí? Después más adelante Jesús lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate una cosa, Dios acá está diciendo, vos cuidá de todo lo que te hablé. A ver, ubiquémonos. Ya habían pasado los 40 años del desierto, los últimos 6 días de vida de Moisés se pone a hacer como toda una recopilación, un review de todo lo que había pasado el pueblo y empieza a hablar de todo lo que pasó. Y en esta porción, en esta para allá, está hablando de que por cuanto si ellos guardan la instrucción que Dios le da, van a poseer la tierra y todos los beneficios, las bendiciones que acabamos de mencionar. Dice, si cuidas el mandamiento y recordás todo lo que te dije, también acordate de que estuviste 40 años en el desierto y pasaste hambre y yo te di el maná y comiste, y también sabe algo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, nosotros ahora en la iglesia los días miércoles estamos dando un estudio, una enseñanza acerca del árbol de la vida, y conocerlo o saber acerca de esto te va a arrojar mucha más luz, más entendimiento de lo que quiere decir. Yo ahora te voy a decir algo muy por arriba, pero no porque no quiero profundizar, sino que es necesario conocer, saber otros conceptos, o pocas palabras, es necesario saber un poquito más la palabra para poder sacarle más el jugo y entenderlo un poquito mejor. Cuando nos dicen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el pan nos simboliza este mundo material, este mundo exterior, lo que vemos y lo que tocamos, ¿sí? Sin embargo, lo que sale de la boca de Dios es su palabra, es aquella idea, profecía, lo que Dios te dijo, aquella palabra que vos tenés de Dios, es lo que salió de la boca de Dios para tu vida. Y aquella palabra que recibiste de parte de Dios, vos la vas a atesorar. Y como vimos en el árbol de la vida, vos vas a empezar, cuando salió del mundo de la emanación de Axilum, vos recibís esa palabra, eso es la boca de Dios, la palabra que Dios te dijo. Y en el mundo de la formación, vos vas a usar tu conocimiento, tu sabiduría, vas a usar de tu amor, de tu misericordia, para poder desarrollar la palabra que Dios te dio. Vas a usar de tus límites, vas a usar de tu belleza, vas a usar de tu creatividad,
de tu intuición, vas a usar también de tu lógica para poder manifestar, darle forma a la palabra que Dios te dio, crear la palabra que Dios te dio y manifestarlo en este mundo. Es decir, Dios te habló y te dijo que vas a tener un mejor pasar económico o mejor, buena salud, o vas a abrir un negocio, la palabra que Dios te haya dado, o que tu familia, o que vos vas a poder ejercer aquello que tanto te gusta, la palabra que Dios te haya dado. A través del árbol de la vida vemos mejor este proceso, pero vas a poder darle forma, vas a poder crearlo y vas a poder manifestarlo. Y la manifestación, cuando ya la ves, digamos que Dios te dio una palabra que vas a tener un negocio. A ese negocio vos lo estudias, lo trabajás, le vas dando forma, lo creás, buscás lo mejor que podés hacer y después, por último, después que hiciste todos los trabajos correspondientes, es necesario que lo manifieste, que lo lleves a la acción. Una vez que la gente que va a ver, la gente va a ver el negocio ya corriendo y andando, pero el negocio ya corriendo y andando, eso es el pan. Y lo que salió de la boca de Dios fue la idea, fue la palabra. Y por eso el hombre no va a alimentarse solamente del pan, solamente de lo material, sino que el hombre va a vivir y se va a mover por la palabra que Dios le dio. No quiero que pensemos en pan, no quiero que pensemos en palabra, quiero que pensemos en aquello que vos haces, aquello que vos manifestás y aquello que Dios te dio. Lo que Dios te dio y todo el proceso para manifestarlo, eso es la palabra que sale de Dios. Y el pan es simplemente el resultado físico, ¿sí? Por eso es muy importante saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Vamos a ir un par de versículos atrás, en el capítulo 7 y en el versículo 24 dice: entregarás a sus reyes en tus manos y harás que perezca su nombre de debajo del cielo. No se levantará ningún hombre contra ti hasta que los hayas destruido. Es decir, cuando nos habla de reyes nos habla de algo que tiene dominio y control sobre un territorio y sobre personas, población, sobre una tierra. Pero no debemos leerlo de esa manera, sino que en nuestra vida todo aquello que nosotros no estamos reinando, no estamos controlando, no podemos reinar y controlar a veces la situación del país o la situación económica o aspectos de nuestras vidas, una enfermedad, un sentimiento o mucho peor un resentimiento, una falta de perdón o un trauma de la niñez que pensamos que está mal y que nos limita. Bueno, esos son reyes, a esos reyes es lo que se refiere. Y cuando nosotros guardamos los preceptos que Dios nos mandó, incluso cuidando hasta lo más pequeñito, lo que se nos puede pasar por un descuido, cuando cuidemos y hagamos conforme a lo que Dios nos mandó, ahí Dios va a entregar a esos reyes. Aquello que nos limita, aquello que nos causa un trauma, o nos limita es la mejor palabra. Esos reyes, esos aspectos, esas áreas de nuestra vida, ese reinado, Dios nos los va a entregar y vamos a ser vencedores en esa área también. Más adelante, en el versículo 12 del capítulo 8, dice: no sea que comas y te sacies, y casas buenas construyas y te establezcas, y tu ganado y tus ovejas y tus cabras aumenten, y la plata y el oro se incremente en ti, y todo lo que hagas aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Más adelante en el 17 dice, y digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano han conseguido para mí esta riqueza. Es decir, cuando nos habla de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud, nos habla de estar constantemente limitado. Y cuando pasamos a la tierra prometida, a conquistar, nos habla de nuestra libertad, el lugar o nuestro territorio donde reinamos. Obviamente, si nosotros nos enorgullecemos y pensamos que es por mérito propio, por nuestro esfuerzo y eso, estamos viendo lo que antes denominamos como pan. Y no estamos viendo todo el proceso que tuvimos que pasar, esos 40 años en Egipto, ese proceso por el cual pasamos de ser esclavos, tuvimos un proceso para después llegar a ser reyes en la tierra prometida. Eso es, esas son las cosas pequeñas y eso es la base en la cual tenemos que estar siempre plantados. Es decir, a ver, yo escuché esto y me gustó mucho que dice que nosotros debemos compararnos espiritualmente con los grandes. Es decir, me tengo que comparar con Jesús, con Moisés, con Elías, con Enoc, con el apóstol Pablo, y de ahí ver el tamaño espiritual o a dónde yo puedo aspirar a crecer. Y en tanto que la riqueza, tengo que compararme con aquellos que menos tienen. Es decir, vos te comparás con los que menos tienen y vos por ahí hoy tuviste un plato de comida y reconocelo a Dios y decir, wow, ahora que hoy pude tener un plato de comida, tengo mucho más, gracias a Dios, que otros. No por competir o fijarte con otros, sino sabiendo de que a vos sí Dios te bendijo. Vos sí, por causa o por el hecho de guardar la palabra, los mandamientos que Dios te dio y no descuidar toda esa base y ver de que fue Dios el que te dio los esfuerzos, el que te dio la bendición, es que hoy estás bendecido. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: Escucha, oh Israel, hoy pasas el Jordán para llegar y expulsar a las naciones grandes y poderosas, y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. ¿Quién? Un pueblo grande y elevado, hijos de gigante que tú conociste y de quienes has oído. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Pero tú sabes hoy que tu Dios, Él pasa delante de ti, un fuego consumidor. Él los destruirá y Él los subyugará delante de ti. Los expulsarás y los harás perecer pronto, como Dios te ha dicho. Es lo que estábamos hablando, las áreas de tu vida. Si vos logras pasar el desierto, o logras pasar la lucha o aquello que te tiene detenido y estancado, Dios va a hacer que por más grande que se vean esas áreas, esos aspectos, esas circunstancias, se van a ir, se van a resolver y van a ser unos maestros para que cuando te acuerdes vas a ver que aprendiste de que no depende de vos, depende de qué tanto vos dejás que Dios se manifieste en tu vida. Capítulo 10, versículo 4 dice: Escribí en las tablas conforme a la primera escritura las 10 declaraciones que Dios habló en el monte de en medio del fuego el día de la congregación y me las dio Hashem. Es decir, Moisés está recordándoles al pueblo de que él escribió en las tablas aquello que Dios le habló, estando el pueblo presente. Hace un recuento de todo lo que Dios
le habló a él. Vamos más adelante en el capítulo, ya te digo, capítulo 13, versículo 10 dice: porque la tierra a la que entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde saliste, donde sembrabas tu semilla y la regabas a pie como huerto de hortalizas, sino la tierra a la que pasan para poseerla es una tierra de montañas y valles, que da la lluvia que de la lluvia del cielo bebe agua, una tierra que Hashem tu Dios vigila siempre, que Hashem tu Dios vigila. Siempre están los ojos de Hashem tu Dios sobre ella, desde el principio del año hasta el fin del año. ¿Será que si obedecen mis mandamientos que yo les ordeno hoy para amar a Dios, para servirlo con todo su corazón y con todo su alma? Entonces le daré la lluvia para que tu tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, para que recolectes tu grano y tu vino y tu aceite. Te daré hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. Dice, la tierra a la que pasás a poseerla, es decir, ahora que vas a conquistar estos aspectos de tu vida o de estas circunstancias, estas áreas, no son como las de Egipto. Es decir, cuando vos eras esclavo, ¿qué pasaba en Egipto? En Egipto las cosechas y todo eso venían por el río Nilo. Es decir, ellos jalaban el agua de abajo. Y dice que la tierra que Dios te entrega va a beber del agua del cielo, de la lluvia. Es decir, que cuando vos estabas esclavo o estabas limitado en estos aspectos de la vida, esos aspectos de la vida son alimentados por las aguas bajas. Y cuando vos pasás a conquistar y a ser rey y reinás sobre estos aspectos de la vida, las aguas que van a alimentar a tu reino van a ser las aguas de arriba y no las aguas de abajo. Es decir, es el mismo Dios el que te va a alimentar y te va a sostener, y dice que te va a dar la lluvia a su tiempo, desde el principio hasta el fin del año, por causa y por motivo de que estás cuidando aquello que Dios te entregó. Dios te puso algo en tus manos, cuídalo, atesoralo, porque de eso depende tu bendición, no tu salvación depende de Cristo y por mérito de Él, muerto en la cruz, crucificado y resucitado el tercer día. De eso no estamos hablando de aquello que Dios puso en tus manos, aquello en lo cual vos tenés que reinar. Y vas a ver una diferencia, aspectos de tu vida en el que todavía sos esclavo están siendo alimentados por las aguas de abajo y tienen que ser alimentados una vez que vos conquistes esa tierra por las aguas de arriba. Y Dios te promete de que si cuidas todo lo que Él puso en tus manos, la palabra que Él te dio, Él te va a sostener, te va a sustentar y te va a bendecir con una bendición benevolente, buena, que te va a hacer bien. Por eso, como siempre te digo, para profundizar un poquito más, seguir mirando los videos que la iglesia publica, pero si tenés la chance de acercarte y visitarnos, mucho mejor, porque vas a poder no solamente escuchar, sino también preguntar, aunque también le puedes preguntar por las redes sociales a nuestro pastor, pero siempre sería bueno compartir y poder ver y que nos comentes y poder también nosotros beneficiarnos de la luz, de la palabra que Dios puso en tu vida. Así que te doy gracias por que pudiste escuchar esta palabra. Espero que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para vos y para todos los tuyos. Así que
Esperamos verte pronto.